Buenas noches, José. Buenas noches, profe. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando que se conectaran para dar inicio a esta sesión. Ok, Pero hasta el momento eres el único conectado. Pero vamos a aprovechar el tiempo, no vamos a esperar porque ya es nuestra quinta semana, prácticamente estamos en la recta final. Y yo claro. estoy muy interesada en poder tocar todo lo que son los temas y quienes se unan más tarde, pues posteriormente se verán en la necesidad de observar las clases grabadas para efectos de ponerse al día. Ahora, quiero consultarte algo antes de dar inicio. Sí, profe. ¿Has presentado problemas para seguir observando las cápsulas de conocimiento? ¿O esto ya fue resuelto? ¿O nunca te dio problema en tu casa? Sí, a veces me daba problemas, pero tuve problemas esta semana con la computadora que se me dañó. Ah, Sí, entonces perdí toda información de trabajos de la universidad, de otra clase inclusive, y ujú, del mismo trabajo. Entonces hasta hoy fue que pude lograr conseguir una mientras me reparan la tuya. la mía exacto y poder ver qué puedo rescatar, qué información me pueden rescatar. Ah, Entonces, no he tenido el chance o la oportunidad de, de de verificar. de verificar las cápsulas de conocimiento. Exacto. ¿Hasta qué punto tú llegaste haciendo la verificación? Bueno, el último día que yo revisé no podía entrar. Ujú, Esto creo que era del módulo 3 me parece que no podía entrar, que me ujú, salía como que no estaba matriculado en la materia. ujú, Algo así me salía. ujú. Yo reporté eso a la universidad a través del CAS, a través de la coordinadora. He estado pendiente de eso, pero realmente, José, si la misma universidad en este caso no nos auxilia, francamente yo no sé qué hacer, porque ya es algo Exacto. que escapa de mis manos, porque pues yo no tengo acceso a hacer modificaciones en la plataforma ni a poder resolver eso, porque si estuviese en mi mano, créame que con todo el gusto del mundo ya yo lo hubiese resuelto hace rato. Claro, sí, sí. Yo monté ya las evaluaciones de los Ya. trabajos que teníamos pendientes por evaluación. Yo ya hice eso para efectos de que ustedes pudieran observar las evaluaciones y que fuesen viendo cómo va corriendo el tema respecto a eso, porque siempre el estudiante necesita saber sobre qué terreno está pisando. De hecho, aquí ya yo estoy compartiendo la pantalla. A ver, En la parte de tablero de anuncios, yo hice el anuncio de informe 1, informe de tarea 2. Quedaba pendiente, obviamente, hacer la evaluación de la tarea 3, pero creo que esa tarea cerraba el día de hoy, si mal no recuerdo, o por lo exacto. menos. Así que yo, obviamente, apenas esa tarea cierre, procedo a hacer la evaluación para montar las calificaciones. Pero ya aquí mismo en la plataforma, en el apartado de calificaciones, ustedes pueden observar lo que serían las notas. Aquí, a ver, bueno, no sé Profe, dónde es. Ajá, profe, tengo una pregunta casualmente con referente a eso. sí, diga. Esto, es que como perdí la información que tiene que ver con la tarea per se que tocaba, Ujú, no lo pude lograr montar a la plataforma ok. por cuestión, como le comenté, de la computadora. Ah, creo que era el diagrama de Venn. Es diagrama de Venn lo que ustedes tenían que entregar, ¿verdad? Sí, profe, entonces quería saber qué posibilidades hay que me dé la oportunidad a De ver si lo puedo recibirlo. ajá, como No, poderlo no hay hacer, problema. porque ahí como tenía el archivo de ese diagrama de Ben, Ujú. ya he hecho, no, entonces como perdí la información. No tengo ningún problema, usted me lo manda. Y lo único que sí te agradezco que me recuerdes el incidente en el envío para yo Ah, tenerlo en ok. consideración y no voy a tener ningún problema. Aparte, esto sin el Vale, ánimo de dar la ventaja a quienes no hayan entregado, pero yo puedo claro, entender perfectamente que el grupo ha presentado problemas para visualizar las cápsulas de conocimiento. El hecho de que haya una entrega tardía no va a traer como consecuencia penalización.
debido a esta circunstancia, hasta que yo efectivamente logre la confirmación de parte de ustedes mismos de que ya no están teniendo esa dificultad. Porque yo no puedo penalizarlos a ustedes con una base que es 100% un tema de plataforma y de la universidad. Así que en ese sentido yo espero, yo no tengo ningún problema con eso. Yo recibo los trabajos y los voy a evaluar tal cual como ustedes me los mandan. Ah, ok, profe. Gracias. Ay, perdón. Salud, tranquila. Gracias, muy bien. Vamos entonces aquí, vamos a ir avanzando tú y yo. El resto que se nos sume. Muy bien, estamos aquí observando lo que es el módulo 5. Ya estamos en la quinta semana, esta es la quinta semana. Ya prácticamente en la otra nosotros vamos cerrando con broche de oro lo que serían las asignaciones. Y posteriormente nosotros vamos en la semana 7 nada más habilitar lo que es el parcial. Que de hecho yo creo que ustedes pueden ver aquí, se abre el examen el día lunes 14 de diciembre a las 6 de la mañana y se cierra el examen el día lunes 14 de diciembre a las 11:59. ¿Cuántas oportunidades o cuántos intentos van a tener para desarrollarlo? Solo uno. Okay. ¿Cómo es la prueba? No lo sé aún, la voy a construir, así que en la medida pues, que yo vaya haciendo la construcción, ya ustedes la podrán ver, pero definitivamente va a estar disponible hasta ese momento y que yo iba a consultarle a tus compañeros también, porque entiendo que ustedes tienen otras materias. Entonces yo creo que lo más saludable sería montar la prueba para el mismo día de clase. Nuestra clase es el martes, entonces probablemente esta fecha yo la cierre para que sea el martes 15 de diciembre. Cosa de que ustedes lo hagan en el día de la materia y no tengan el problema de encontrarse con otra prueba y otro profesor en el mismo día. Ok, profesor. Así que bueno, eso sería. Bien, vamos entonces al módulo 5. En el módulo 5 nosotros vamos a ver específicamente lo que es la legislación panameña en materia laboral y lo que son las fuentes del derecho de trabajo. Muy bien, cuando nosotros estamos hablando de legislación panameña, estamos haciendo referencia a qué establecen nuestras normas, no solamente nuestro código de trabajo, porque recordemos que las constituciones también son una base o una fuente de información que nutre lo que es el derecho laboral como tal. Dame un minuto, José. Dame un minuto. Estoy de vuelta, José. Muy bien. Sí, te estaba manifestando en este caso que cuando nosotros estamos hablando de las normas a nivel constitucional, ellas también constituyen una fuente del derecho laboral. Cuando nosotros hablamos específicamente de fuentes, estamos hablando precisamente de qué cosas nutren una materia en particular. En este caso, el derecho constitucional es fuente por excelencia, la máxima fuente que tiene cualquier materia, porque la Constitución es la primera norma en la pirámide de Kelsen. José, al grupo de ustedes yo les mostré la pirámide de Kelsen, ¿verdad que sí? Yo les hice la explicación. Sí. Bueno, muy bien. Siendo la primera norma, o la más importante, o la que encabeza la pirámide de Kelsen, entonces esta norma bajo ninguna circunstancia puede ser ignorada o puede ser tomada en poco. Por el contrario, esta es la primera fuente que nutre al derecho laboral. Ahora, Panamá como república ha tenido una historia constitucional que nadie puede negar. La historia constitucional inicia, obviamente, cuando nosotros nos convertimos en un estado independiente o en una república. Es decir, ya no éramos una provincia más de Colombia, tampoco éramos una colonia de España. Entonces, inmediatamente nosotros hacemos este intento de independencia y separación, nos constituimos en un estado independiente con sus propias normas. En este caso surge la primera constitución que tuvo el Estado panameño en 1904. Lógico es que aunque Panamá iba naciendo como república, Panamá ya tenía bastante
conocimiento de cómo se formaban las normas, porque a pesar de que éramos considerados un departamento o una provincia, en este caso de Colombia, entonces ya allí había gente pensante y tenían conocimiento más o menos de qué cosas debían considerarse como esenciales dentro de esta Carta Magna. Ahí surge la primera constitución. Posteriormente viene la segunda constitución, que es la de 1941, la constitución de 1946 y por último la constitución de 1972, que es la que nos rige en la actualidad. Esta constitución tiene reformas en el año de 1983, 1994 y en el 2004. Son reformas mínimas las que se han incluido, pero tiene modificaciones que son importantes. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros vamos a ver o estamos viendo esta pantalla aquí de introducción a nivel constitucional? Precisamente porque vamos a hablar de una evolución. Es decir, cómo ha ido cambiando el perfil laboral en nuestro Estado sobre la base del desarrollo constitucional y asimismo del resto de las leyes que lo regulan. En este caso, nuestro primer tema de este módulo 5 se denomina antecedentes constitucionales y legales del derecho laboral panameño. Aquí hay un video, José, que yo colgué con la intención de enseñarles a ustedes qué es una constitución. ¿Por qué es tan importante? ¿Me querías preguntar algo? No, perfecto. Ok, listo. ¿Qué es una constitución y por qué es que esta norma es tan importante y qué es lo que ella consagra? Ya yo se los he dicho, pero sé que a través de los videos probablemente si ustedes se sientan un ratico, tiene sus imágenes, va corriendo el mismo, ustedes se les puede quedar de pronto un poco más. O por lo menos es mi percepción, no sé cuál sea tu experiencia. ¿Tú miras los videos que se montan? Sí, profe, a mí me gusta más ver como las cosas como visual. A pesar de que yo leo, tengo libros para leer y todo lo demás, a mí me gusta mucho lo que es la parte visual. Excelente. Verlo como en su plenitud, Okay. para poder entender un poco más de lo que ya de lo que ya leí, pues poder comprender esa parte. Ahora te pregunto algo, ¿tú eres consciente de que los videos son bastante limitados? ¿Verdad que sí? Porque son limitados en comparación a lo que uno puede decir de una materia específica. Exacto, a veces no encuentro los videos como de repente que yo quisiera como ver con mayor explicación o más con mayor detalle. Pero por lo menos los que son un poco limitados o los que no tienen mucha información dan por lo menos una base o una idea general de lo que se está tratando ya sea la clase o el libro o lo que se está tratando. Por lo menos da una idea general de lo que se está hablando en ese momento. Bueno, esperemos que este video llene las expectativas de ustedes. Miren, particularmente Derecho tiene muchas limitantes. O sea, en Derecho la producción de videos es prácticamente nula. Sí, no es como que la gente se graba o la gente explica. No, para nada, te voy a ser bien honesta. Y han habido clases en las que yo no consigo un video y me toca grabar el mío. Por lo menos en la primera clase que yo di, yo me senté a grabarme horas y luego a editar video y luego a montar video. Casi muero en el intento porque no habían videos de lo que yo estaba hablando. Así que sí, ahora... Entiendo mucho esa parte porque también me ha tocado dar clases en otras cosas y es bastante difícil a veces conseguir un video propiamente dicho del tema que estás buscando. Entonces, bastante, y más que tiene que ver justamente con el derecho laboral, derecho laboral per se. Entonces, por ejemplo, en recursos humanos, el 3 que di, la profesora nos pidió hacer como una presentación y que incluyéramos un video del tema que nos asignó al grupo. Y no me acuerdo ahorita mismo el nombre del video, pero fue tan difícil hallar este video que hablaba sobre un artículo que tenían que ver con creo que con las quincenas, o tenía que ver algo con las quincenas o las vacaciones, no me acuerdo exactamente qué decía el artículo, pero hablaba tan mínimo de
del, del, del tema que cuando les pusimos a la profesora, pudieron haber conseguido uno mejor. Esa fue la observación. Sí, y nosotros nos quedamos como que en serio, fue el que todo el mundo, la mayoría pudo encontrar. Es bastante limitante. A nivel de derecho es muy limitado, porque ya te digo, regularmente la gente no se graba, no es como de que, bueno, aquí está mi contribución jurídica. Aparte, que también los entiendo, te voy a explicar por qué, José. A veces la perspectiva jurídica de un jurista no necesariamente es la correcta. Ese es su planteamiento. O sea, en el derecho lo único que es cierto es la norma, existe. La interpretación que le dé el legislador es una cosa, pero a veces cuando la gente intenta explicarlo, explica otra totalmente diferente y terminan haciendo un sancocho, un desbarajuste total. Eso es verdad. Sí, así que bueno, eso es como que la limitante. Pero bueno, este video yo lo consideré bastante completo. Explica claramente qué es una constitución y por qué es tan importante la misma. Muy bien. Cuando nosotros pasamos a la cápsula de conocimiento, esta cápsula de conocimiento tiene los antecedentes constitucionales del derecho de trabajo, obviamente aquí en Panamá, desde 1904, 1941 hasta 1946. Los agrupé en un solo archivo, porque obviamente son constituciones extintas, pero a manera comparativa nos permite ir visualizando efectivamente qué pasaba en una constitución, qué se añadió en la otra, qué se añadió en la otra, y cómo en la cápsula de conocimiento, antecedentes constitucionales del derecho de trabajo en 1972, cómo finalmente la constitución de 1972 acuerpa y desarrolla esto. Porque entendamos, ¿no?, que ya en este momento tenemos un código de trabajo. Ahora, importante, dentro de las actividades innovadoras, coloqué un video que narra cuál es la constitución de 1972. Y obviamente el propósito de este video es que usted aprenda por qué no hay una correcta separación de poderes y por qué es tan difícil modificar la Constitución. Profesora, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Tiene todo que ver, porque la Constitución comanda el resto de las normas. Y mientras esta Constitución no presente alguna serie de cambios, los cuales yo considero que debido a la clase política imperante que debería encargarse de hacer esta función, es un clásico que como panameños no podemos jugarnos o correr, ¿no? Entonces mejor vamos a dejarla así. No, pero es que la Constitución está desactualizada. No, señora, nuestra Constitución es bastante nuevecita. Lo que pasa es que lo miramos en función del año en que fue redactada, pero francamente es un riesgo permitirle a ellos que hagan las modificaciones de la misma. Así que no lo recomiendo. Muy bien, yo voy a dejar de compartir esta pantalla para entonces empezar a explicar desde la Constitución de 1946 hasta, un momento que todavía no se ha terminado de descargar el archivo. Mientras no se descargue no lo voy a poder proyectar. Dame un minuto, José. Perdona por la bulla que se escucha en el fondo, pero es que están trabajando madera y prende con una máquina que me va a dar un estrés. No sé si es perceptible para ti el escándalo. Sí logro escuchar, pero no me afecta tanto al momento de que usted hable. Ok, excelente. Entonces, listo. Vamos acá entonces para compartir la pantalla. No sé, parece que tú y yo somos los únicos que no estamos en el mall haciendo shopping. No sé el resto de tus compañeros. No, casualmente le chateé al grupo, solo me contestó uno, que dice que tiene problemas para conectarse, que el dispositivo que está utilizando para conectarse a las clases no le está funcionando. Bueno, esperemos que se conecten con el conocimiento porque después se deben sorprender cuando viene el parcial. Dame un minuto. Okay.
Perdona, José, que creí que estaba hablando. Digo que ya el resto de tus compañeros mirará o tendrá la oportunidad de visualizar este video para poder entender. Aunque los PPT que yo monto siempre van acompañados de un audio. Es decir, ellos prácticamente se explican solos. La idea es que ustedes tengan el acceso a la explicación. Muy bien, nosotros aquí hay una breve introducción que ya en su momento tú tendrás la oportunidad de escuchar. Como te decía hace un rato, y para el resto de los que van a visualizar este video, la Constitución de 1904 es la primera carta magna que tiene la República de Panamá. Esta Constitución, obviamente, por ser en los albores de nuestra república, ¿no? Así en pleno comienzo como nación, si bien es cierto, parecía que teníamos un norte, pues no estaba tan claro, por lo menos no en el aspecto laboral. Al punto de que nosotros en la Constitución de 1904 no encontramos una norma precisa o explícita, o que de manera bien clara, se refiriera al trabajo como un derecho y un deber. Esto es importante y lo subrayo porque es importante entender que el derecho laboral es eso, es un derecho, pero además es un deber de todo ciudadano formar parte de la población económicamente activa, o lo que en economía se conoce como PEA. Muy bien. Esto obviamente puede decirse que tiene una base. En aquella época no estaba, no existía el concepto de derechos sociales. Solo se consideraban y estaban establecidos los derechos individuales. El derecho de trabajo es por excelencia un derecho social. Y en aquel entonces, a nivel jurídico, solamente se contemplaban lo que eran los derechos individuales, entre los cuales no se menciona el trabajo. Bajo ninguna circunstancia, el trabajo estaba considerado como un derecho, sino que lo que se contemplaba también era el libre ejercicio de un oficio o de una profesión. Ampliando esto que acabo de manifestar, yo me atrevo también a asegurar que en aquel tiempo, como dije, en los albores de nuestra república, en este inicio no había una necesidad en ese momento de regular el ejercicio de la profesión. Si ustedes observan, en este tiempo existen prohibiciones para el ejercicio de algunas profesiones dentro del territorio nacional. Algunas requieren idoneidad, otras requieren que solamente sean ejercidas por panameños. Y en otros casos hay profesiones que solamente pueden ser ejercidas por los extranjeros si y solo si son aprobados a través del proceso de homologación de los títulos o de las carreras a nivel universitario. Pero ojo que no son todos los casos. Por ejemplo, un abogado tiene que ser panameño. Y panameño por nacimiento. Y la única forma que un extranjero puede ejercer el derecho en Panamá es si llega a naturalizarse. Asimismo ocurre con algunas otras profesiones como los médicos, los contadores públicos autorizados, etc. Son profesiones restringidas, es decir, sí y solo sí para panameños. Ahora, estas mismas profesiones tienen sus regulaciones que establecen cuáles son las normas bajo las cuales puede considerarse a un extranjero apto para la ejecución de la misma. Pero en aquellos tiempos, pues, había libertad de oficio o profesión, es decir, no existía la categoría ni de derechos sociales, ni se contemplaba el trabajo como un derecho, sino simplemente un ejercicio de oficio o de profesión que el individuo decidiera ejecutar. Muy bien, ahora, obvio, estábamos naciendo, probablemente el nivel poblacional, el nivel educativo en aquellos tiempos también era limitado. De hecho, miren, algunas profesiones solamente eran ejercidas por varones, etc. Así que esa era la gran regulación que existía en la Constitución de 1904. Ahora, pasamos a la Constitución de 1941. Esta Carta Magna aporta una diferencia respecto a la Constitución de 1904. Dentro del mismo cuerpo normativo, se estableció un título específico, el título tercero. Y en este título, o bajo este título, se establece el concepto de deberes y derechos sociales.
O sea, estamos observando que han pasado una cantidad de años hasta que finalmente Panamá, a nivel constitucional, toma ese rango o llega a comprender la figura de deberes y derechos sociales. Y esto es alarmante porque pasaron muchos años y ya habían sendas luchas en otros lugares que ustedes conocen, de la revolución industrial, del movimiento obrero de Chicago, de la actividad del ludismo, etc. Entonces, si nosotros vemos eso, pues no es que vamos a decir que somos un país atrasado, que en efecto, claro que lo somos, a nivel jurídico también, pero siendo un país nuevo, todavía 1941, para algunos dirán, no, no es tan malo, profesora, pasó un poco de tiempo, pero si lo vemos versus los otros países, versus la Revolución de México, versus los otros acontecimientos, versus lo que pasó en Rusia, ahora ellos eran estados hacía mucho tiempo antes que nosotros. Nosotros somos una república muy nueva. Muy bien, pero lo importante es que hasta 1941 efectivamente surge el concepto de derechos y deberes sociales. Y como consecuencia de la existencia de este título, que contempla los deberes y derechos sociales, entonces surge el artículo 53 dentro de esta Constitución que señala lo que se manifiesta en esta última línea, que el trabajo es una obligación social y por primera vez se entiende que está bajo la protección del Estado. O sea que ya surgiendo el concepto de derechos y deberes sociales, se entiende que existe una obligación del Estado de entrar a proteger, normar, regular las actividades laborales, porque efectivamente, Palau y al resto de los oyentes posteriores de este video, aquello que no se protege, aquello que no se regula, siempre está obligado o siempre cae bajo la máxima del abuso. Siempre existe la figura de abusado y abusadores. Entonces, en este caso, el Estado entiende o comienza a visualizar que siendo el trabajo una obligación social, existe también una obligación por parte del Estado de proteger la materia como tal. Aparte, ya en 1941 habían más personas. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, debieron haberlo visto en sus clases de historia a nivel básico, pero Panamá se convirtió en un país muy atractivo para la clase migrante. O sea, Panamá por excelencia ha sido un país donde la gente quiere venir. O sea, no es un tema de ahorita, pero recordemos que en aquellos tiempos había un señor que se llamaba Arnulfo Arias Madrid. Este señor, estando en la presidencia, mantenía un nivel, yo no sé si llamarlo racial o xenofóbico en realidad, como lo cuentan los libros lo cuentan de tantas formas, pero hubo incluso prohibiciones de migración al territorio nacional de algunas razas por considerarlas como razas inferiores o a niveles, pues que el Estado panameño no estaba interesado que vinieran, estaban básicamente prohibidas. El tipo tenía una concepción de migrantes que aportaran conocimiento, apariencia física, características básicamente europeas. A él no le gustaban los migrantes ni negros ni chinos, que entran dentro de la categoría de amarillos, estas razas mongoles, o sea, nada de eso, él no quería nada de eso. Así que ahí entra el Estado como protector de esta clase obrera. Muy bien. Además, el Estado decía que en esta Constitución se contempló que podría intervenir por ley para reglamentar las relaciones entre el capital y el trabajo. Y obviamente la idea era buscar una mejor justicia social, asegurando a la clase trabajadora un mínimo, ahí dice mínimo, o sea, una categoría que sea mínima de condiciones necesarias para la vida decorosa de la cual se habla y obviamente manteniendo un equilibrio porque el capital, es decir, los dueños de las empresas, quienes fuercen los generadores de empleo, iban a recibir una compensación justa por su inversión. Recordemos que aunque el Estado vela o regula las relaciones laborales, el Estado no necesariamente es el generador de todas las fuentes de empleo.
pero el Estado, como siempre se los he venido repitiendo, goza de características propias que hacen propicia la regulación de parte de él. ¿En qué sentido? El Estado puede crear incentivos fiscales y que son atractivos. Por ejemplo, Panamá tiene 3 zonas económicas especiales. La zona libre de Colón, Panamá Pacífico, y el otro área, ay, se me acaba de olvidar, la zona de Ciudad del Saber. Son 3 zonas económicas especiales. Cuando yo hablo de zonas económicas especiales, me estoy refiriendo a que las empresas de capital extranjero que vengan e inviertan en el territorio nacional y tengan sus negocios relacionados, obviamente, con las actividades económicas que se desarrollan en cada una de estas zonas económicas, reciben exenciones o exoneraciones fiscales. Eso hace atractivo inmediatamente a las empresas venir y tener una sucursal allí. Por ejemplo, la zona de Panamá Pacífico está determinada para todo lo que es el desarrollo de empresas o para que vengan empresas que no venden al detal, pero que desde allí brindan un soporte a otras empresas. Las ventas de ellos son de corte por mayor o de corte internacional, pero ellos tienen una sucursal o una casa de representación en Panamá. La zona libre de Colón, ya ustedes saben que ella es una zona de tráfico por excelencia. Por ahí pasa muchísima mercancía y pudiéramos decir que un 80% de la mercancía, cuidado un poco más, ni siquiera se queda en Panamá. Simplemente es una zona de tráfico o de conectividad porque hace más fácil la conexión a nivel marítimo. Del mismo modo, pudiéramos hablar en el caso de el área de Ciudad del Saber. Eso está 100% para ciencia, el área de ciencia, tecnología, educación. Ellos estrictamente, miren, ahí hay una universidad que es la universidad esta, ay, de Estados Unidos, ahora mismo se me fue el nombre. Y hay montones de escuelas que no necesariamente, Florida State University, ella es la que está ahí. Todas esas que llegan e invierten o están allí, y ahí hay una cantidad de ONG, ellas tienen exoneraciones fiscales. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene todo que ver, porque si usted tiene una sucursal en el corazón del mundo, que es Panamá, a nivel de tráfico o de tránsito, y además Panamá no solamente es conocido por su canal o por Durán, Panamá es conocido por muchas otras cosas más, y entre ellas, a pesar de que tenemos salarios mínimos que son elevados, si usted compara esas transnacionales que llegan a Panamá versus lo que ellos debieran pagar en sus países de orígenes, por favor, nosotros somos un país súper económico, entre comillas, en compensaciones laborales, y se vuelve un mercado atractivo, porque además Panamá es el hub de las Américas. Entonces, es un país de tránsito, es un país que goza de buenas tecnologías, es un país que dentro de toda la bolita del mundo, amén, es un país seguro. Todavía nosotros tenemos seguridad y además estamos dolarizados. Esas son ventajas que el Estado explota con el propósito de que se dé esa compensación justa de la inversión que ellos como empresa están haciendo al generar plazas de empleo que no solamente son ocupadas por extranjeros, porque estemos claros, claro que ahí también hay extranjeros, pero también hay mano de obra panameña. Muy bien, ¿qué otra cosa aportó la Constitución de 1941? Ellos tuvieron otro artículo, que fue el artículo 54, y aquí se consagró el importantísimo derecho de huelga. Señores, el que no puede protestar, el que no puede quejarse, el que no puede levantar la voz para decir que tengo un ayayay, que me está doliendo y que me está causando alguna molestia, algo de lo que tú estás haciendo, entonces tiene derechos que solamente existen en un papel. Así que el legislador de ese momento consagró o contempló el derecho de huelga. Ahora, ese derecho de huelga estaba incompleto, porque note usted que el mismo apartado que yo estoy citando aquí exceptuó a lo que fue el servicio público y los que tenían fines exclusivos de solidaridad. Y ustedes dirán en este momento en su cabeza, ¿y es que acaso el servidor público no tiene derecho a quejarse? Claro que lo tiene, pero en aquel momento estábamos hablando de que las cosas iban cambiando, así que el escenario no iba a ser al 100% favorable. En este caso, los servicios públicos. Ahora, ¿servicios públicos cuáles son? Educación,
¿Servicios públicos cuáles son? Electricidad en aquel momento, porque ahorita mismo eso ya no es un servicio público. ¿Qué otra cosa? Bueno, ojo, sigue siendo servicio público, pero administrado por empresa privada, con una inversión mínima del Estado, porque nosotros somos un socio capitalista, pero con un 49%, nada más de las acciones. Y recordemos que el Estado privatizó, ¿en qué momento? En el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, lo que fue telefonía y electricidad. El agua todavía sigue siendo una empresa o una administración 100% pública, pero los servicios siguen siendo públicos. Hago la aclaración porque no quiero ser malinterpretada. Son servicios públicos porque todo el mundo necesita agua, todo el mundo necesita luz, todo el mundo necesita telefonía, todo el mundo necesita educación. Profesora, pero es que también hay escuelas privadas. Claro, obviamente. El Estado ha permitido que estas escuelas existan para aliviar lo que sería la carga educativa dentro del sector público, porque es bastante falente. Ahora, yo quiero serles muy honesta. A pesar de que todos estos servicios son públicos, todavía en este momento, 1941, vamos a situarnos en aquel entonces, esta gente que brindaba servicios públicos no podían o no tenían acceso al derecho a huelga. Igualmente los que tenían fines exclusivos de solidaridad. Otra cosa que es un servicio público son la atención en los hospitales. Si ustedes observan, hoy día ellos hacen paro, pero ellos siguen atendiendo. O sea, eso ahí lo vamos a ver más adelante porque eso se va desarrollando aquí. Noten, los que tengan fines exclusivos de solidaridad. Por ejemplo, imagínense que la Cruz Roja se va a paro. O imagínense que los bancos de sangre se van a paro, o a huelga, perdón, porque estamos hablando específicamente de la huelga, no del paro. Huelga y paro son dos cosas diferentes, eso lo vamos a ver aquí también. Pero en este caso es importantísimo, o era necesario, que ellos también tuviesen sus derechos. Sin embargo, vemos que en esta Constitución de 1941 le fueron cercenados, ¿no? Entonces, obviamente se entiende por la naturaleza de las funciones que ellos desempeñaban. Todavía ellos ahí como que no lo tenían muy claro, pero introdujeron lo que fue el derecho de huelga. Ahora, en adición, esta Constitución en su artículo 55 consagró o contempló lo que se conoce como la asistencia social, es decir, el seguro social o la seguridad social era función del Estado. Miren, la medicina privada es muy costosa y para muchos la atención a nivel del seguro social o de los hospitales públicos o del servicio de salud público, como nosotros lo conocemos, es muy deficiente. Pero existe, señores. Hay otros países donde usted se muere, porque si usted no paga, usted se muere. Aparte, este tema de asistencia social, a pesar de que se consagró que era función del Estado, hoy día nosotros sabemos que eso funciona como un capital mixto, es decir, una parte la pone el Estado, una parte la pone la empresa o empleador y la otra parte o el otro porcentaje lo paga el mismo empleado que está afiliado. Ahora, hay unos temas matemáticos que no dan, porque de pronto que el tía trabaja, paga seguro social, pero que el tía no usa seguridad social. Pero de pronto está Carmen, Luis o José, que nada más trabaja uno en esa casa, y Carmen, Luis y José tienen 7 hijos, y los 7 se atienden en la seguridad social. Lo que el tía paga, a pesar de que no lo usa, no alcanza para cubrir a Carmen, a Luis, Miguel o como Carrizo se llame, con sus 7, 8, 10, 15 hijos y todos los asegurados. Por eso es que la regulación a nivel de seguridad social ha ido planteando necesidades como elevar el número de cuotas, elevar los porcentajes de las cuotas de seguridad social, elevar los aportes, porque el propósito es que efectivamente lo que el trabajador paga alcance para cubrir el impacto. Sin embargo, señores, esto es una matemática a la inversa. ¿En qué sentido? Si las personas siguen comiendo como comen, vamos a seguir teniendo pacientes diabéticos, vamos a seguir teniendo pacientes con insuficiencia renal. Y no necesariamente los que están siendo atendidos eran precisamente asegurados, pero se convierten en una carga para el Estado y una carga en asistencia social o en seguridad social. O sea, miren ustedes hasta dónde vamos cortando con una misma tijera una misma situación
pero que envuelve muchos elementos. Y por eso nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿por qué es que hay tanto déficit? Que no hay medicamentos. Digo, amén, todas las veces que la saquean, que le meten la mano, que los gobiernos en vez de entender que eso es una caja de seguridad social, le llaman vulgarmente la caja menuda porque le meten la mano, recortan las atenciones, la hacen deficiente, no contratan los especialistas necesarios, etcétera. Son tantas las quejas que podemos hablar aquí, pero no es el sentido de esta clase, sino que ustedes entiendan que por lo menos en 1941 se contempló lo que fue la asistencia social. José, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta. No, profe. ¿Vas quedando claro con lo que estoy explicando? Sí, por ahora sí. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la Constitución de 1946. José, esta Constitución es interesante porque no sé si te diste cuenta, pero en la anterior se recogió el tema en 3, 4 artículos como máximo y adicional a eso estaban como un título. Ahora, en la Constitución de 1946 se contempla como un capítulo, es decir, le dedicamos un capítulo del libro entero y se aumenta el número de artículos a 14 artículos. Ahora vamos a resumirlo, porque obviamente esto es historia. Ahora, profesora, la historia, qué pereza, profe. No, la historia siempre es necesaria. Cuando usted conoce a su futuro esposo, a su novia, usted quiere saber quién es, cómo se llama, de dónde viene, quiénes son sus papás, qué se dedican, pues eso es hacer historia. Pues nosotros necesitamos saber de dónde vienen nuestras instituciones jurídicas. Así que cada vez que hacemos historia, estamos conociendo el por qué, cómo, antecedentes. Es necesario que tengamos contacto con esta información. No es ganas de cargarlo con información, sino de que usted, cuando se siente en una mesa a tener un diálogo, usted sepa por dónde va tabla. Qué tristeza cuando uno se sienta en una mesa y no sabe ni qué va a decir. Muy bien. Y mucho menos puede opinar nada porque desconoce por completo el tema. Muy bien. Hablando de estos 14 artículos, vamos a hacer análisis el primero, el 63. La numeración es lo de menos, lo que importa es el contenido. Miren ustedes, aquí se consagra por primera vez que el trabajo es un derecho y aparte es un deber. ¿De quién? Del individuo. Usted tiene el derecho a trabajar, pero es su deber trabajar, porque es que el que no trabaja, que no coma. Si eso lo dice la palabra de Dios, entonces si ya está escrito en la Biblia, pues vamos a aplicarlo en la realidad constitucionalmente. El Estado sigue señalando la exerta legal, es decir, este mismo artículo, hará lo que esté a su alcance, oiga esto, hará lo que esté a su alcance para dar ocupación a todo el que carezca de ella. Pero, señor, si usted no consigue un empleo fijo, usted tiene 2 manos, usted tiene un cerebro, usted puede ir y hacerse un emprendedor y comenzar a generar un empleo. Porque si hay algo que es cierto, es que el panameño puede ejercer el comercio al por menor. Puede vender tamales, empanadas, tortillas, yo qué sé. Venda algo por la web, venda lo físico, pero haga algo. Y ojo, en teoría esta constitución decía que además de hacer lo que fuese posible, lo que estuviese a su alcance para dar ocupación a todo el que careciera de ella, le aseguraba al trabajador condiciones económicas necesarias para una existencia decorosa, es decir, decentemente, como Dios manda, como debiera ser, que todo individuo debiera tener acceso a un salario que le permita, a su vez, tener una casa, tener alimento, tener vestido, poder educar a sus hijos, tener derecho a una seguridad social, a una salud, es decir, atención médica, etcétera. Pero bueno, ya ustedes saben que muchas veces la realidad es totalmente opuesta a lo que la norma consagra, pero ya desde 1946 este principio se venía consagrando. En el artículo 64 se regula y por primera vez lo que es el salario o sueldo mínimo. Es decir, se establece que tanto el funcionario público como el trabajador de empresa privada debería tener un salario mínimo y que fuese el mismo. Lo que yo digo bien bueno y me parece bien chévere porque a igual salario, perdón, a igual trabajo, igual salario. Esa es una premisa que contempla nuestro Código de Trabajo. Muy bien. El artículo 65 establecía que legalmente se iba a buscar la forma de ajustar los salarios o los sueldos periódicamente. Aquí es donde surge la idea de que, señores, el costo de la vida en 1941 era X,
En 1946 es X. En 1950 ya el costo de la vida era tal y ni siquiera lleguemos al 2020 cuánto es el costo de la vida. Yo he sido muy enfática al manifestar que la canasta básica familiar es un análisis que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, lo que conocemos como ACODECO. Pero ACODECO, para hacer el análisis de la canasta básica familiar, utiliza los productos más económicos del mercado. Así que lo que ahí se refleja es una realidad con productos que probablemente usted no consuma. Una tuna que si usted tiene un gato, un perro, a lo mejor usted se la compra para dársela al perro, pues esa no es la que come usted. Pero bueno, así se estableció la situación. Y así todavía está regulada. Pero desde aquel entonces ya se empezó a hablar de ajustes a los sueldos periódicamente. Obviamente, el propósito de este ajuste era mejorar el nivel de vida del trabajador. Pero yo quiero que ustedes estén claros y mal. Y esto nadie lo puede negar, porque es una realidad tangible y a todos nos golpea, sobre todo a los que ya somos económicamente independientes, que creo que son la mayoría de los integrantes de este grupo. Y es que cuando a usted le hablan de ajuste de salario mínimo cada 2 años, en teoría, que se celebran las convenciones colectivas y es cuando se reúnen sindicatos, empleadores con el Ministerio de Trabajo y acuerdan el nuevo salario mínimo, lo primero que hace todo nivel empresarial, el sector empresarial, es que traslada ese aumento al consumidor. Por lo tanto, si antes de que se diera el aumento, el atún que usted consumía costaba $1.20, yo qué sé, cuestan mucho más. Pero si costaba $1.20, justo cuando aumentan el salario, el atún sube a $1.30. ¿Me explico? 10 centavos de diferencia. Y así nos vamos con el resto de los productos que consumimos, con el resto de los servicios. Sube todo, porque inmediatamente hay un traslado. Y eso es un fenómeno. Entonces, quedamos los del medio, y digo los del medio, por lo menos en mi caso, yo no genero un salario mínimo, pero yo tampoco soy un empresario que genera cientos de miles. Pero cada vez que el aumento se hace indiscriminadamente sin importar a quién afecta o a quién le toca. Y el trabajador, a pesar de que el fin es bastante romántico en su expresión, con el fin de mejorar el nivel de vida del trabajador y de acuerdo con cada región y la actividad, bla, 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 sea industrial, comercial, agrícola, eso es una farsa. Porque el trabajador queda igualito, si no peor, de lo que estaba antes. Porque se le aumenta un salario, pero asimismo viene el efecto dominó y se aumenta todo. Entonces lo que me estaba ganando, yo lo veía un poquito mejor porque lo veía, pero ahora me aumentaron todo y entonces que lo que me aumentaron no me alcanza para pagar el nivel de incremento que tienen los costos de los servicios o los bienes y servicios que yo adquiero. Así que eso para mí es como una burla ahí. Y el que no gana el salario mínimo, pero tampoco se gana los millones, se sigue llevando el chancletazo porque está exactamente en el medio. No sé qué opinas tú, José, al respecto. Bueno, es como usted indicaba, a veces un poco difícil con lo que uno gana. Por mi parte, yo con lo que gano, a duras penas tengo para pagar la universidad, mis cosas y los préstamos que tengo que pagar. Entonces, a veces, aunque no parezca, a veces es difícil tratar, siempre pensar como que hay que tratar de buscar siempre algo mejor. Para Sí, no estar, para te no escucho. quedarse como, para no quedarse como con esa limitante de que chuleta, no me va a alcanzar la quincena o no voy a poder aguantar hasta la próxima. Entonces siempre ha sido la mentalidad de tratar de buscar siempre como algo, como un plus, como algo adicional, para no quedarse como con esa limitante, si, donde estás por lo menos tratar de hacer como carrera o hacer algo mejor que te pueda dar como ese impulso y no quedarte como con tu salario mínimo sabiendo, pensando a diario, chuleta, tendré para mañana, haré para la otra quincena, podré pagar mis cuentas, por lo menos pagar mis necesidades básicas. Sí, es correcto. Entonces, a veces, Gracias. Sí, te escucho. a veces es difícil poder canalizar esa parte o pensar en eso.
Ahora, la dirección que tú te has planteado debe ser el norte de cada individuo. Precisamente proyectarse hacia una mejora. Yo creo que por eso es que accedemos al sistema educativo con el propósito de tener un mejor conocimiento y formar parte de, como iniciamos, de una economía del conocimiento. O sea, ahorita lo que cuesta es lo que tú sabes, lo que la gente, porque el recurso humano no se puede, ¿cómo te digo? No se puede clonar, no se puede duplicar, eso es algo auténtico. Cada individuo tiene sus propias características y en esa individualidad o en esa, sí, en esa individualidad, cada uno aporta al sector económico conforme a su conocimiento. Y esa es la economía en la que están invirtiendo ahorita mismo las empresas, en el conocimiento. Yo no contrato necesariamente un título universitario. Yo quiero que ese título universitario vaya acompañado de un conocimiento que ese individuo aporte al crecimiento de mi empresa. Eso es lo que yo busco. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí el artículo 66. En el artículo 66 se consagra lo que ya hace un rato manifesté. A igual trabajo, en iguales condiciones, corresponde un igual salario o sueldo y sin distinción de sexo o nacionalidad. Lamentablemente sabemos que esto es una letra muerta y voy a decir letra muerta y voy a permitirme en este apartado alzar mi voz, como sé que queda grabado también en el audio. Con dolor en el alma, varones y damas, hay una separación, aunque digamos que no y todo lo demás, y ojo, que yo tengo un tema ahí con esto de que definitivamente yo no soy igual a un varón, o sea, yo no puedo pegar un bloque, o yo no voy a ir a treparme en un andamio, qué sé yo. Habrán otras que son muy feministas y dicen, no, yo sí puedo, yo lo hago. Bueno, no es mi caso. A mí me encanta mi categoría de mujer, la cual respeto y conozco mis limitantes. Sin embargo, está más que confirmado, sin caer en la discusión, que los varones ostentan mejores salarios que las damas. Regularmente los varones son los que dirigen las empresas. Ahora, hay un giro que se está dando porque las damas no se han quedado atrás en el sistema educativo y han demostrado tener mucha capacidad de administración financiera, de administración a nivel de empresa, etcétera, en sendas actividades. Entonces esto ha logrado que ellas se posicionen, y digo ellas, pareciera que me excluyo, pero quiero hablar no de mí, sino de la realidad social, y ellas han ido escalando, hoy logran mejores posiciones, tienen mejor condiciones a nivel laboral, pero eso es como un tabú, ahí todavía hay un tabú y todavía hay una lucha y bueno, que hablar, ¿no? Ahora, no hablemos de las nacionalidades. La nacionalidad hace un limitante. Miren, el empresario panameño tiene una ideología equivocada y una filosofía de contratación incorrecta, porque entienden que el extranjero, no importa lo que le des, lo va a agarrar. No importa cómo lo trates, lo va a aceptar. Y terminan finalmente abusando de lo que es la condición de inmigrante y tal vez de ilegales que tiene el inmigrante. Sin embargo, yo quiero que ustedes estén claros de que el código, de que la Constitución no hace acepción de personas, en el sentido de que un nacional y un extranjero tienen los mismos derechos a nivel laboral. Ahora, claro, definitivo, ¿no? Pues si usted no tiene un permiso de trabajo, si usted no está legal, probablemente lo que las empresas saben que estas personas por temor no van a ir a reclamar. Y entonces toman esto como una posición de ventaja, les pagan muy mal, los tratan muy mal, los despiden sin derecho. Si ellos sufren accidentes en su puesto de trabajo, ni siquiera tienen una seguridad social. Muchos siguen viviendo aquí en Panamá hasta periodos de vejez y llegan a una vejez sin una jubilación y constituyéndose en una carga para la seguridad social de este país, constituyéndose en una carga para los hospitales, constituyéndose en una carga en todo el sentido de la palabra, y eso es lamentable, pero es una situación que se da. Muy bien, seguimos avanzando. El artículo 67, miren, consagró el derecho de establecer sindicatos.
Pero es amplio el concepto, ya que, ojo, en este caso le otorgaron no solamente el derecho a los trabajadores de tener sindicatos, sino a los empleadores. Los empleadores también tienen sindicatos, las empresas privadas tienen sindicatos de empleadores. ¿Cuál es el propósito de ellos? Bueno, probablemente no es que se acuerpen así como un sindicato estrepitoso, pero ellos discuten lo que son las políticas empresariales. Yo no estoy diciendo que adopten prácticas monopolíticas, que también puede ser el caso. Ustedes y yo no lo sabemos. Pero definitivamente ellos se reúnen para saber por dónde anda tabla, cómo está el sector, qué vas a hacer tú, cómo lo voy a hacer yo. Hagámoslo, unamos fuerza, porque definitivamente que divididos no se puede. Ahora, también se le otorgó el derecho a establecer sindicatos a los profesionales. Esto significa, un profesional es un abogado, una enfermera, no necesariamente forma parte de una empresa como empleado, pero es un profesional. Entonces, existen sindicatos de profesionales también, o por lo menos esa fue la primera pincelada que se le dio a los sindicatos en aquella constitución de 1946. Entonces, a las profesiones de toda clase, oigan ustedes, para los fines propios de su actividad económico y social. Es decir, hay sindicatos de profesionales, pero de una misma rama. Y eso no me voy a adelantar a hablar nada de sindicatos aquí, porque eso corresponde a la próxima materia que ustedes van a dar, que es relaciones laborales y sindicalismo. Sé que la dan los que son de recursos humanos, entonces allá van a tener la oportunidad de conocer a ciencia cierta cómo funcionan los sindicatos, porque es una competencia propia de la otra materia. Muy bien. En el artículo 68, aquí se estableció algo importantísimo. Se consagró por primera vez el valioso derecho de huelga y de paro. Hace un rato, José y al resto de los oyentes, yo les manifesté que huelga y paro son dos cosas diferentes, no significa lo mismo, pero la gente lo utiliza como un concepto prácticamente como un sinónimo, pero ello no es así. A nivel jurídico no funciona igual. Se parecen, pero no son iguales. Ahora, la huelga, ¿qué es la huelga? Un medio de lucha, ejercida por quienes, obviamente por los trabajadores, en defensa de que de sus intereses, y donde, note que aquí está la característica principal de la huelga, donde las labores son abandonadas o suspendidas. Los trabajadores salen de sus puestos de labores, lo dejan, o sea, así ven, la puerta cerrada, no estamos, chao, y usted va al trabajador afuera. Un pueblo unido jamás será vencido, y cantan toda clase de consignas que le dé la gana. Eso es una huelga. Ahora, el paro, por el contrario, es parecido a la huelga, pero se distingue de la huelga. ¿Por qué? Porque es breve, es cortoplacista, es decir, un periodo limitado. Otra diferencia es que en este tipo de acción, los trabajadores no abandonan el sitio de trabajo. Ellos hacen un alto en el curso de su horario laboral, salen y protestan, pero sin abandonar los lugares de trabajo. Por ejemplo, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, los educadores, los bomberos, los constructores, etc. Eso es la diferencia entre huelga y paro. Ahora, señores, analicen algo aquí. Yo a quienes les acabo de mencionar, básicamente al sector que ejecuta servicios públicos. ¿Por qué, señores? Porque sobre texto de que yo estoy en huelga, o de que yo estoy, en este caso vamos a hablar de paro, de que yo estoy en paro, yo voy a dejar que la gente comience a morirse, pues. No, es que yo estoy, ay, no, yo, señor, me dio un infarto. Está ahí el tipo colchado y tal, doctor. No, mijito, a morirse, ¿eh? Yo estoy de huelga ahorita mismo. Perdón, bajo ninguna circunstancia, eso tampoco se puede tolerar. De hecho, hace un rato yo les manifesté que para los servidores públicos, por lo menos en la Constitución de 1946, estaba prohibido. Más adelante vamos a ver qué pasa con la Constitución de 1972. Pero el derecho de paro es, yo estoy en mi puesto de trabajo, paro, sueno la paila un rato, como su nombre lo indica, es un paro. Pero yo estoy ahí, y después que ya yo hice mi protesta y hice mi alboroto y llegó TVN y Telemetro y todos los medios de comunicación para saber por qué yo estoy protestando, yo regreso a mi puesto de trabajo y continúo trabajando. La huelga no, en la huelga yo abandono efectivamente mi puesto de trabajo.
¿Queda clara la idea, José? Sí, profe. Muy bien. Entonces, igualmente me gustaría aportar a esta clase que las huelgas son diferentes. Hay huelgas de brazos caídos, no hago nada. Hay huelgas de hambre. Bueno, fueron muy populares en el gobierno. Cuando yo era niña, pues en aquellos tiempos, se hacían muchas huelgas de hambre. La gente se encadenaba. Ahora, ojo, yo digo que aquí, que conforme el tiempo va transcurriendo, la degeneración del individuo es cada vez mayor. Las sociedades actuales llaman a lo bueno malo, anticuado. Eso ya, ¿qué te pasa? Eso ya pasó de moda. Tú estás anticuado, tú estás viviendo como en otra época. Y a lo malo, eso lo llaman buenísimo. No, si eso es modernidad. O sea, despéjate de ese pensamiento arcaico. Entonces, yo recuerdo las huelgas de hambre efectuadas o ejecutadas efectivamente por gente con principios, que no se doblaban, que preferían quedarse ahí encadenados en una puerta y llegaba un médico y los atendía y los veía, no, señor, usted se va a morir, no, no me importa. Porque eran gente con pensamientos altruistas. Y ustedes me dirán, ay, no, profesora, qué absurdo ir a morirse de hambre. Eso depende de lo que usted está peleando, señor. Y hasta qué punto en su nivel de conciencia usted ha dimensionado en su entender que el ayayay del otro pronto va a ser el ayayay suyo. Pero ahorita mismo no impera mucho ese sentido de solidaridad ni de apoyo, no, no, no. Ahorita impera la autosuficiencia y el individualismo. Para ver quién tiene COVID. Ay, mi vecino, a mí qué me importa. Yo sigo acá, vea, oa, hasta que un día me da el COVID y se me muere algo. De mi casa, ¿no? No sé, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi hijo, mi abuelo. Y si es que me importa, ¿eh? Porque ahorita mismo hay mucha individualidad. Muy bien, esa fue la catarsis de la clase. Hay huelga general. Ahora, las huelgas generales tienen una característica importantísima. La huelga de brazos caídos es no hago nada. Cierro y hagan lo que le dé la gana. Yo estoy de huelga, no voy a trabajar. La huelga de hambre es me encadeno delante del que me tiene que contestar hasta que me conteste. Y si no me voy a morir, pero va a ser por culpa de él. Eso ya les dije, eso era en los tiempos de antes, con altruismo y principio, no con autosuficiencia y individualismo, porque eso es lo que impera ahorita. A mí qué me importa, están llorando allá, no están llorando aquí, sigan llorando allá, no me importa, hasta que no me afecte, no me doy por entendido. Y la huelga general tiene una característica particular, y es que aquí se está protestando en contra del gobierno, por razones que pueden ser de corte político, por abusos, como el alto costo de la vida, los abusos de la fuerza pública, etcétera. Recientemente podemos ilustrar esto como cuando mataron a gente negra en los Estados Unidos, y ustedes vieron que hubo una protesta, una huelga de corte general. Eso es una huelga de corte general. O la huelga que hacen los gremios aquí en Panamá, por ejemplo, educativo, porque pueden y quieren. Y yo me estoy oliendo por ahí que puede venir un temita, porque ahorita mismo hay una mesa de negociación entre los gremios educativos, bueno, los padres de familia no nos han llamado, pero yo estoy seguro que ningún papá quiere mandar a su hijo a la escuela el año que viene, porque es que los niños se pueden contagiar de COVID también, porque ellos están aquí. Y la pregunta es, ¿quién carrizo va a estar pendiente que el chiquillo no se baje la mascarilla? Nadie. Además, usted no va a evitar que entre ellos se compartan los lápices babiados, se chupen el carrizo del jugo, el mismo chiquillo con el otro. Entonces, ese tipo de cosas, por ahí a mí me huele a huelga. Me huele, me está oliendo. Cosa que no le caería para nada bien a este país a inicios o a las puertas de un 2021 que nadie sabe y nadie supo, pero por el momento se proyecta bastante horrible y devastador. Porque el que está muy altruista y muy, yo no sé a dónde está mirando, que miremos a nuestro entorno. Y la situación es bien delicada, pero la gente se la ha querido tomar suyo. Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Artículo 69. Aquí en esta Constitución se consagra la vieja y ansiada aspiración que tuvieron los obreros de Chicago, los de Rusia, los de México y todos los trabajadores del mundo. ¿Cuál era? La jornada laboral por primera vez en 8 horas. ¿A diferencia de qué? De 18, de 20, de 16, de 14, de 12 horas que existían en los tiempos de la Revolución Industrial. Ahí, al mejor estilo del capitalismo salvaje. Ay, no me importa, trabaja, punto, punto, lo que quiero es plata, plata, punto, punto. Pero la plata era solamente para quien era el dueño de las máquinas, para el dueño del capital inversor, es decir, para la empresa.
Pero además se estableció también un límite a la jornada laboral. Como máximo se contemplan 48 horas y la jornada nocturna es menos, es de 7 horas. Y las horas extraordinarias se iban a pagar con recargo. Noten cómo se va viendo la luz. En el tiempo las cosas van cambiando y van mejorando y van teniendo un mejor estado para el trabajador. Muy bien, el artículo 70 consagra algo que todavía existe. Es la irrenunciabilidad por parte del trabajador. Usted se pone orgulloso, yo no quiero esa liquidación. Yo no quiero que me paguen tal cosa. Yo no quiero, señor. Aunque el trabajador renuncie a lo que es un derecho por mediar engaño, por mediar ignorancia de lo que son sus sagrados derechos laborales, o se le disminuyan, o se le adulteren, o se le desconozca algún derecho, se tiene por no válido la cláusula o lo que usted haya firmado donde usted dice que usted voluntariamente está renunciando a esto. Y se le van a tener que reconocer y se le van a tener que honrar los mismos, sin importar que usted literalmente los haya renunciado a través de un papel. Porque todo lo que vaya en contra de lo que contempla el Código de Trabajo en favor suyo o de lo que contempla la Constitución, usted no lo puede renunciar. Y eso es por principio constitucional. Ahora, el artículo 71 protege otra cosa, que es el derecho de ser madre, la maternidad. De eso tampoco se había hablado. De ahí para atrás, como que yo no sé, las mujeres debe ser que no tenían hijos o que no trabajaban. La verdad no sé. Pero en este caso, definitivamente, eso es un comentario irónico. Lo que pasa es que probablemente las mujeres eran más amas de casa, pero ya para este tiempo comienzan a formar parte de la clase trabajadora de este país. Ahora, se estableció en este momento que la trabajadora en estado de gravidez o en estado grávido, es decir, embarazada, no podría ser separada de su empleo producto de su estado de embarazo. Eso es una cuestión ilegal, todavía lo es. Y se entendía que la mujer iba a estar fuera de su puesto laboral 6 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Eso es lo que se conocía como licencia por gravidez y todavía existe. Pero noten el tiempo, 6 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Ahora, en los artículos 72 se reguló lo que fue la mano de obra extranjera. En el artículo 73, se reguló lo que era el despido con justa causa, porque obviamente era necesario regularlo. En el artículo 74 se incluye lo que era la necesidad de capacitación para los trabajadores. Buenas noches, Abdiel. Y se establecen nuevos derechos, nuevos deberes, tanto para los trabajadores como para los empleadores. En el artículo 75 se consagra por fin, aleluya, la existencia de la jurisdicción laboral. Surge el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, no como institución probablemente, pero sí como ente regulador de la materia laboral como tal. Surge el bendito Código de Trabajo, surge toda esta normativa y toda esta fuerza, la necesidad, bueno, si no había Código de Trabajo porque estábamos todavía en la Constitución de 1946, pero por lo menos ya existía una jurisdicción laboral. Miren, cuando nosotros hablamos de que se crea una jurisdicción laboral, se está haciendo referencia específicamente a que existen un organismo especializado por parte del Estado que es el que regula, el que supervisa, el que decide, el que verifica, el que juzga, el que dice cómo se debe de hacer para contratar a alguien, para despedir a alguien, para lo que sea. Cualquier reclamación laboral tiene su jurisdicción específica. Y aquí, obviamente, se someten todas las controversias que surgieran entre el capital y el trabajo. Muy bien, vamos a ver. Creo que con esta diapositiva nosotros terminamos. Muchas gracias. Este fue el paseo que dimos desde la Constitución de 1904, 1941, 1946. A ver, Palau, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te surge alguna pregunta, José Palau? ¿Estás ahí? ¿Te fuiste? ¿Te congelaste? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, se había congelado. No, profe, no tengo preguntas. Bueno, sí, tal vez una. Sí, diga. Bueno, no fue mi caso, una compañera, claro, estaba en estado
de embarazo, Ujú, pero ella, claro, tomó su licencia correspondiente, ujú, pero está indicada de que era mes y medio previo ujú. de alumbrar y 8 semanas posterior. Recuerda que era en la Constitución de Ah, 1946. cierto. Sí, sí, sí. Ajá, en la Constitución de 1946. Vamos a ver ahorita cómo quedó esto en la Constitución de 1972 y que es la vigente. Porque si mi cabeza no alcanza a recordar más, ese tiempo está cortado. Ese tiempo lo Bueno, cortaron muchísimo. Ujú. bueno, tendría que ver eso. Porque, Ahorita lo miramos, pero si quieres, cuéntame lo que pasó con tu compañera. bueno, creo que, no, más que todo, bueno, ella, claro, regresó después de la licencia. Ujú. Creo que había una ley que la amparaba, creo que a ella. Se llama fuero maternal, no la pueden Ajá, despedir un año después de haber dado a luz. pero una pregunta, ella renunció, o sea, Ujú, renunció al trabajo, ujú, porque tenía una situación de que se le hacía muy complicado por el niño, era pequeño, tenía otro también, a pesar de que era un poquito más grande, se le complicaba. ujú. Eh, ella renunciar, eh, o sea, de renunciar al trabajo, ella, la empresa tendría que haberle remunerado por ese fuero o sea, por ese fuero que ya no finalizó, o por el tiempo que le quedaba, no sé si. No, fíjate que no, que cuando tú renuncias, por ejemplo, ya a tu trabajo, a pesar de que te asiste el derecho, o sea, el derecho que te asiste es a que no te despidan, al menos que haya una causa justificada, mientras que te cubra el fuero de maternidad. El fuero de maternidad te cubre desde el momento en que tú das a luz, obviamente un año, exactamente el primer año de vida de tu criatura. Pero si tú voluntariamente renuncias al puesto de empleo, obviamente se entiende que te van a pagar tu liquidación, pero conforme a lo que se contempla en el caso de una renuncia y no te redimen económicamente o te van a reconocer, bueno, como tenía fuero, te voy a pagar tanto. Eso no funciona así porque la empresa va a decir, espérate, es que yo no te estoy despidiendo, yo estoy conforme con tu trabajo, pero eres tú quien no puede cumplir con tu trabajo y entonces estás renunciando, yo no te estoy echando. Y eso es totalmente válido porque sería injusto penalizar a la empresa y obligarte a un pago si realmente pues tú te estás yendo voluntariamente por la condición particular que tienes. Así que eso es lo que probablemente haya pasado con tu compañera José. Eh, Okay. sí, Abdiel, te conectaste tarde, pero gracias por conectarte. Eres el segundo que participa en esta clase. Igual te recomiendo que Perdón, profesora. recojas, sí, que Estaba, recojas. Ajá, te escucho, estaba te en escucho. cierre de mes en el trabajo y se extendió la jornada, pero sí, No, cuénteme. tranquilo, tranquilo. Mira, básicamente lo que quiero es que una vez finalizado aquí, al menos logres agarrar la grabación y observarla. ¿Por qué? Porque ya son las 7:22. Tú más o menos te conectaste hace un par de minutos. Y José y yo aquí teníamos un monólogo, yo con él y él conmigo cuando yo le preguntaba. Entonces, aquí básicamente la explicación de esta primera hora 20 de clase estuvo dada para que se comprenda la evolución histórica del derecho laboral, pero a nivel constitucional. Es importante que conozcas qué pasaba en la Constitución de 1904, luego en la de 1941 y luego en la de 1946. Así que te recomiendo mirar la grabación, porque sé que amplía aún más los PPTs que yo colgué en la plataforma. Así que eso, como una recomendación. Muy bien. Claro. Ahora, si nosotros seguimos viendo aquí, vamos a seguir hablando de plataforma y de cómo está construida. Ustedes van a ver aquí un pequeño video. Yo en estas actividades innovadoras he decidido no cargarlos, chicos. O sea, la actividad innovadora es mire un video, haga un juego. Yo siempre voy a irme por una actividad que remarque lo que ustedes están aprendiendo. Yo no quiero una actividad que nada más sea para rellenar un espacio. Mírenla, búsquenla, tóquenla, eh, conózcanla. En este caso hay un video. En la siguiente también van a tener un video.
No quise poner juegos, creo que era más nutritivo observar el video porque entrelaza la clase para que ustedes comprendan el porqué. Muy bien. Posteriormente vamos a la cápsula de conocimiento 2. Cápsula de conocimiento 2 tiene los antecedentes constitucionales, pero aplicados a la Constitución de 1972, que es la actual en Panamá, con los actos reformatorios que ya ustedes conocen. 1983, si mal no recuerdo, aquí me permito mostrarlo. 1983, 1994 y actos reformatorios del 2004. Nuestra Constitución no se toca desde el 2004. Muy bien, ahora, en el segmento de si quieres saber más, ustedes van a encontrar los textos de la Constitución de 1904, 1941, 46 y la de 1972. Profesora, ¿qué hago yo con todas esas constituciones? Pues contactar si usted quiere algo de lo que yo estoy diciendo. Usted puede ahí contactarlo y ya usted sabe que tiene los textos de las constituciones tal cual. Aquí acabaríamos lo que es el primer tema, pero vamos a observar cuáles son los antecedentes constitucionales precisamente en esta Constitución de 1972. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla para entonces compartir con ustedes la otra presentación. Deme un minuto, que todavía no está aquí. No se ha descargado el archivo. Deme un minuto. Creo que ahora sí. Voy compartiendo. Bien, voy acá. Muy bien, señores. Entonces llegamos hasta la Constitución de 1972 con sus actos reformatorios. Yo creo que ustedes entiendan algo. La Constitución de 1972 tiene una característica muy peculiar. Nuestra Constitución última y vigente surge cuando Panamá tenía un gobierno de facto. Cuando yo hablo de un gobierno de facto, es lo contrario a un gobierno de jure. Un gobierno de jure es un gobierno de derechos. Un gobierno donde se contemplan o se respetan las garantías constitucionales, pero en un gobierno de facto es un gobierno de corte militar o de cualquier naturaleza que limite incluso las las garantías individuales y colectivas que tiene el ser que convive dentro de ese Estado. Así que la Constitución de 1972 surge precisamente con un corte militar, con un gobierno de facto, donde estaban suspendidas algunas de las garantías que contemplaba, pero es básicamente la idea legisladora de este tipo de gobierno. Muy bien. Bueno, aquí está parte de esa historia que ya les estaba manifestando, ya después ustedes la escucharán. Ahora, esta Constitución, que es la actual, contempla un número de 15 artículos que se contemplan diferentes cosas. Derecho al trabajo. En primer lugar, se sigue manteniendo la premisa de 1946, se entiende el trabajo como derecho y deber del individuo. Es un derecho porque efectivamente usted tiene derecho a trabajar, pero también es un deber suyo constituirse como parte de la población económicamente activa, para no constituirse así en lo contrario, una carga social. Muy bien, se contempla el salario mínimo. Tanto el sector público como el sector privado mantienen un salario mínimo que debe ser respetado, el cual es discutido cada 2 años como mínimo a través de la Convención Colectiva de Trabajo que negocian en una mesa tripartita trabajadores, empleadores y en el caso el Estado, Ministerio de Trabajo, como mediador entre las dos partes que tienen que ponerse de acuerdo. Ajustes periódicos al salario mínimo, esto también está establecido por ley en el artículo 66 y como les acabo de decir, regularmente ocurre cada 2 años. A veces los sindicatos se ponen radicales, pero la discusión se da porque está regulado. Si no se logra un ajuste salarial cada 2 años, la misma norma contempla que no pueden pasar más de 4 años para hacer el ajuste. Así que de 2 a 4 años, pero cada 2 años como mínimo, el salario mínimo, valga la redundancia, debe ser revisado. Se tiene la premisa de a igual trabajo, en iguales condiciones, igual salario. Esta es una premisa que se arrastra desde 1946 y obviamente sin distingo de raza, sin distingo de sexo, sin distingo de nacionalidad, edad, clase social, ideas políticas o religiosas. Todavía Panamá contempla este tipo de libertades. Y el hecho de que tú seas X, Y, Z no va a traer como consecuencia de que se te desmejore o se te entienda como un trabajador de segunda categoría, pues se entiende que todos estamos en un plano de igualdad. Muy bien.
Derecho de sindicación, es decir, el derecho de todo trabajador, empleador o profesional de cualquiera de las clases pertenecer a un sindicato. El derecho de huelga también se contempla y se reconoce este derecho, obviamente, y la ley va a reglamentar el ejercicio que ya está reglamentado y en los servicios públicos. A diferencia de la Constitución anterior, aquí se contempla que se puede llevar a cabo este derecho a huelga, pero obviamente sometida a restricciones especiales. Restricciones especiales como cuáles, señores, hace un rato se los manifesté. El hecho de que yo sea un médico no significa que yo no puedo ir a huelga. Yo puedo ir a huelga, pero lo que yo no puedo hacer, porque yo tengo un juramento hipocrático, es dejar de brindar el salvamento de vida sobre pretexto de que yo estoy en huelga. Pues. El 911 se le ocurre la genial idea de irse a huelga. Pues. Y comienza la gente a morirse porque ellos están de huelga. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia, porque los servicios públicos, vuelvo a repetir, son servicios que requiere toda la población y además son derechos consagrados también constitucionalmente. Yo tengo derecho a tener una luz porque la estoy pagando y eso es un servicio público, es tu obligación como Estado proveérmela. No, profesora, pero es que la luz, ahora el que la suministra y el que la distribuye en un lado es ENSA, en el otro es Nator y en el otro no me importa cómo se llama. El servicio que esa empresa privada está brindando es un servicio público, punto. Si usted se va a huelga, no me venga con el cuento que su pretexto de que yo estoy en huelga, el servicio público se interrumpe. No, porque entonces eso es ilegal. La gente tiene derecho a educación, salud, electricidad, a agua. Esos son servicios de corte público. Así que no me vengas con tu cuento. Eso tiene restricciones especiales. Ah, no, pero es que es mi derecho a estar de huelga. Sí, cómo no. Pero hoy se van de huelga. ¿Cuántos empleados hay aquí? 100. Hoy se van de huelga 50 y quedan 50 cubriendo el puesto. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Punto. Se acabó. Eso está clara y estrictamente regulado. Mucho cuidado, no es que no tengan derecho, lo tienen, pero pueden hacer uso del mismo sometido a las restricciones especiales que consagra la norma para tal fin, porque el servicio público es algo que no puede dejar de ser prestado. Muy bien. Irrenunciabilidad de derechos, sigue exactamente la misma línea anterior que en 1946. Todo derecho que se le reconoce en favor a un trabajador es irrenunciable. No importa que lo estipule el contrato, no importa que lo estipule una convención, no importa que lo estipule nadie, es nulo. Todo acto que haya firmado el trabajador disminuyendo o desconociendo sus derechos o de manera verbal. Simplemente no existe la posibilidad de que éste renuncie a sus derechos. Sus derechos por ley son irrenunciables. Ahora, el fuero maternal. Miren. Miren, no. Sabe que en antes le dije que el tiempo de fuero maternal estaba reducido. Y fíjate que no. Voy a hacer esta aclaración, José Palau. Tienen el mismo periodo, 6 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto, pero la diferencia con la Constitución de 1946 es el fuero maternal. El fuero maternal fue incorporado con la Constitución de 1972, es decir, un año dentro del cual la mujer no podrá ser despedida sin una causa justa. Ahora, ojo, para las embarazadas, no significa que porque usted pare un muchacho, usted se va de lujo de llegar tarde, de faltar, de incapacitarse cuando le da la gana y de ni siquiera llamar al trabajador. Si la empresa tiene un motivo o una causa justificada para despedirla, la puede despedir, aun cuando usted se encuentre dentro de su fuero de maternidad. ¿Estamos claros? Muy bien, sigo aquí entonces. Vamos, la contratación de trabajadores extranjeros. Miren, esto está más que regulado. Está prohibida la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. Señores, esto es letra casi muerta. Eso nomás lo van a despertar como con un choque eléctrico, porque esto está más que regulado, pero también más que incumplido, y ustedes lo saben. La idea era proteger al trabajador nacional, no negarle el derecho al extranjero, pero la idea era que el trabajador nacional estuviese protegido y los extranjeros regulados. Y miren ustedes, la misma Constitución establece que
Está regulada la contratación de gerentes, de directores, de administrativos, ejecutivos, técnicos, profesionales extranjeros en servicios públicos o privados, asegurando siempre el derecho de los trabajadores a ocupar en primera instancia lo que sería la plaza de empleo y de acuerdo con el interés nacional. Pero ustedes saben que Panamá se ha convertido en un, ¿cómo les digo yo? No sé si en un paraíso, en el Disney World, no sé realmente, pero mucho inmigrante dentro del territorio nacional que ocupan las plazas de empleo y han desplazado al trabajador panameño. Ahora, yo les voy a decir algo más. El trabajador panameño tiene la culpa. Y les voy a explicar por qué. El trabajador panameño no habla, el trabajador panameño ladra. Es pésimo en servicio, es malcriado. Entonces viene la colombiana, bueno pues, y esta se derrite en atención al público y desplaza obviamente al trabajador panameño que ladra. Aparte entonces esta mujer tiene crisol de raza y tiene un permiso de trabajo. ¿Y qué hacen? Bueno, pues la contratan a ella porque el panameño no habla, perdón, dije ladra y respeta, es grosero, es tosco en el trato. Y Panamá es un país de servicio por excelencia. Profesora, pero eso es ilegal. Sí, claro que estamos claros que es ilegal, pero si la persona está legalizada dentro del territorio nacional y esa bendita feria de crisol de raza, ¿quién se las inventó? El inteligente de Martinelli, porque esa era una forma de captar recursos para el Estado a través de migración, cobraban una X cifra y legalizaban a la persona, porque igualito esa persona seguía viviendo en Panamá, estaba ilegal, no le pagaban al fisco, entonces mejor vamos a legalizarlo, pues. El problema ya estaba, lo que ellos le dieron fue una solución toda loca que ha terminado por disminuir por completo este concepto. Pero con dolor en el alma es así y persiste. Y ustedes me dirán, no, profesora, pero también hay panameños que son buenos. También es cierto. Y los hay, claro que somos la mayoría. Pero el gran tema también es que las empresas son vivas. Y ellas quieren extranjeros porque el extranjero se aguanta más de 4 cosas que el panameño, como está en su tierra, zapatea, brinca y va y denuncia. Ahora, el extranjero está despertando, ¿ah? Porque el extranjero está entendiendo que sin importar su nacionalidad, él tiene igualdad de derechos que un panameño dentro del territorio nacional a nivel laboral y así lo establece la Constitución. Ahora, ¿qué otra cosa contempla esta Constitución? El despido con causa justa. Ahora, debe de mediar una causal para poder despedirte. Ahora, eso no significa que si el empleador, perdón, te quiere despedir, no te puede despedir. Claro que te puede despedir. ¿Qué hace la diferencia? Que cuando hay una causa justa para despedirte, el monto de tu indemnización se aniquila, porque tú me estás dando los motivos para que yo te vote. Pero cuando el despido es injustificado, pero te despido porque me da la gana y puedo, entonces te pago tu liquidación y automáticamente ahí se incrementa lo que es el monto de indemnización. Esa es la única diferencia existente entre una y la otra. Así que quítense de la cabeza la idea de que si no hay una causa justa no lo puedo despedir. Claro que lo puedo votar. La diferencia es que le tengo que pagar un pocotón de plata más que si lo despido con causa justa, apegada a lo que diga el código y a lo que diga la norma. Entonces, pues ahí está el tema. Ahora, ojo, todo despido o toda renuncia, justificado e injustificado como sea, lleva implícito un concepto que se conoce como preaviso. Si yo no te doy el preaviso, automáticamente también pierdo derechos o pierdo plata, dependiendo de qué lado de la relación laboral yo me encuentre parado, si soy empleado o si soy empleador. Pero pierdo plata y pierdo derechos y pierdo un poco de cosas. Así que el preaviso es importantísimo. Profesora, ¿cuánto es el preaviso? El código establece cuánto es el preaviso que tiene que darse y que regularmente se contempla que son 30 días, 15 días, dependiendo de qué lado yo me encuentre parado, para que usted esté clarito de lo que está pasando. Pero yo tengo la obligación de cumplir con ese preaviso. Muy bien. Capacitación continua. Uy, me encanta. Eso significa que las empresas deberían de invertir en usted. Y el Estado debería también mandarlo a seminarios para que usted sea mejor en la prestación de su servicio. Eso está ya escrito como en la nube. Solamente las empresas que comprenden la necesidad de capacitar y actualizar a su personal invierten en esto, pero en su gran mayoría no lo hacen. Eso queda también de ustedes como Departamento de Recursos Humanos. Capacitación sindical, obvio, los sindicatos necesitan estar actualizados. Y ojo, que esa gente sí se busca la capacitación. Ellos mismos financian y pagan sus abogados. ¿Qué me importa? De las cuotas sindicales, vamos a sacar una plata y vamos a tener un abogado aquí para que nos asesore. Para que te ve
conociendo la materia, informándonos, vamos a actualizarnos, vamos a hacer congreso, vamos a hacer meeting, vamos a estudiar la norma. Esa gente se sabe el código de arriba para abajo y de abajo para arriba y saben qué pueden y qué no pueden y cómo lo pueden. Muy bien, jurisdicción laboral. Cuando hablamos de jurisdicción laboral, estamos hablando del establecimiento de tribunales específicos que única y exclusivamente tratan los temas especiales de trabajo. Eso es jurisdicción laboral. Hay tribunales, hay un ministerio, hay instituciones específicas que regulan toda la materia y es donde se dilucida cualquier conflicto que surja. Muy bien, justicia social en lo laboral. Obviamente, hay una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores. Siempre ha sido así, o por lo menos es así, hasta que se han empezado a implementar los modelos de flexibilidad laboral que en Panamá todavía no existen. Panamá todavía es el que regula a través del Estado las relaciones entre el capital y el trabajo y obviamente con base en la justicia social. Equidad para dos partes que aportan una fuerza diferente. Una aporta la fuerza económica o capitalista y el otro aporta la fuerza laboral. Y acuérdense que la gente puede tener plata, pero si no hay un trabajador que le genere la plata o que se la ponga a mover, esa plata en el bolsillo no sirve de nada. O en una cuenta bancaria en un plazo fijo, lo que genera es poquito. Pero cuando esa plata usted la pone a circular, eso genera o activa la economía. Muy bien, la pirámide de Kelsen ya yo se las expliqué, pero voy a volver a llover sobre mojado. En la forma de pirámide hace referencia a que la que está arriba es la más chiquitita, la Constitución es única. Los tratados internacionales están por debajo de la Constitución. Nunca un tratado puede estar por encima de la Constitución porque la Constitución es la carta magna de todo Estado que consagra los derechos y garantías y obligaciones que tiene el individuo y la sociedad, el Estado con los individuos que forman parte de esta sociedad o del Estado, en este caso panameño. Posteriormente vienen las leyes. Por supuesto que hay más tratados internacionales que Constitución, porque Constitución solo hay una. Y aunque hay más tratados internacionales que Constitución, hay más leyes, porque la Asamblea Legislativa está siempre dictando leyes. Y por supuesto, hay más decretos leyes que leyes, porque estas leyes que son de corte general necesitan ser amplificadas o reglamentadas. Y también los decretos leyes surgen de algunas entidades autónomas, semiautónomas, etcétera, que dictan a su vez resoluciones para reglamentar lo que las leyes están diciendo. Muy bien, señores. Creo que hasta aquí llega esta explicación de la clase de hoy. Pregunta. En lo hablado hasta aquí. Abdiel, tal vez no tengas muchas preguntas que hacer, pero si te surge alguna, este es el momento. ¿Tienen alguna consulta antes de que demos por finalizada formalmente esta clase? No, profe. ¿No? ¿Todo el mundo está claro? Abdiel. Bueno, como consulta, me Sí. recomendó que leyera, perdón, que viera el video de todo lo anterior, todo lo que me perdí. Sí, por favor. Te lo Listo. recomiendo. Claro, Te lo listo. recomiendo para que cobres vida con la clase y te conectes, aunque ya por lo menos escuchaste lo que es la Constitución vigente en materia laboral, actualmente, qué es lo que contempla. Por supuesto. Muy bien, señores, antes de finalizar, vamos a hacer un último paneo aquí en la plataforma, porque sí me gustaría que estén claros de con qué más ustedes se van a enfrentar. Ustedes en el tema 2 van a ver la clasificación de las fuentes del derecho de trabajo. Cuando yo hablo de fuentes, es de qué se alimenta, de qué se nutre el derecho de trabajo. Aquí hay un video que habla de cuáles son las fuentes y específicamente el derecho de trabajo en Panamá, de qué se nutre. Aquí las fuentes, este primer video es de corte genérico, es a nivel mundial y las fuentes pueden variar, aunque regularmente son las mismas, porque el derecho en sí está alimentado de las mismas cosas, sin importar que estemos en Panamá, en China, en Rusia, en Italia, no importa dónde estemos, las fuentes del derecho son las mismas. ¿Muy bien? En diferente orden jerárquico, porque acuérdense que yo les dije que la pirámide de Kelsen depende de cada estado. Cada quien le da primacía a la norma que le interesa por encima de la otra. Muy bien, ustedes van a ver aquí una nueva presentación respecto a las fuentes del derecho de trabajo. Como actividades innovadoras, yo incluí un video explicativo de la OIT, ONU y gobiernos, única organización tripartita. ¿Y cuál es el propósito? Aquí les hago un comentario. Necesitamos amplificar nuestra visión. Nuestro mundo es global, pero aún hay barreras que cruzar. Aprendamos cómo. Porque definitivamente el derecho de trabajo es cambiante. Y la Organización Internacional de Trabajo, sobre la base de estas otras dos organizaciones,
o sea, Organización de las Naciones Unidas, y los gobiernos en particular se abocan a modificaciones o a reformas que van a tocar el contexto laboral. Y no solamente laboral, señores. Cuando yo les hablo de una globalización, yo no sé si ustedes han escuchado este tema de que un gobierno único, dijo la Iglesia Católica, derribemos las fronteras, dejemos que todo el mundo pase para todo el mundo y aquí no importa nada, y eso es un gran desorden. Y eso es un error, pero hacia allá nos encaminamos. Estemos claros, Panamá es Panamá, pero Panamá no se parece a Colombia. Colombia tiene su propia idiosincrasia. Y ni hablemos de que Panamá se parece a los ticos, no somos iguales. O sea, pero aquí hay un tema ahí de globalización que todavía no me queda claro, pero miremos para ver por lo menos en el contexto laboral. Aquí en la cápsula de conocimiento 2 van a tener las fuentes del derecho laboral en Panamá. Aquí fuentes de derecho de trabajo en términos generales y aquí las fuentes del derecho laboral en Panamá, es decir, de qué se nutre el derecho laboral panameño. Si quieres saber más, aquí están las fuentes del derecho de trabajo específicamente, que es un apartado también para que ustedes lo conozcan. Y con eso daríamos por culminado esta cápsula. Profesora, yo no estoy viendo que aquí en este módulo hay una tarea. No, todavía la tarea no está montada, pero la voy a montar. Va a aparecer aquí después de, obviamente, de las clases sincrónicas en la parte de evaluación. Profesora, ¿y qué vamos a hacer con este módulo? Bueno, con este módulo vamos a trabajar un cuadro comparativo. Ustedes van a tener que hacer un cuadro comparativo de todas las constituciones, desde 1904, 41, 46, a la de 1972. ¿Para qué es este ejercicio? Para que ustedes graben en su mente cómo inició y cómo hemos llegado a ser, o cómo evolucionamos o qué cosas se anexaron de un lado a la otra. Yo no quiero que ustedes hagan una copia, porque no me interesa que ustedes me copien lo que ya yo les estoy diciendo. A mí me interesa que usted haga un análisis de qué, cómo, qué se mejoró, qué se cambió. Eso es un cuadro comparativo. Constitución de 1904. Yo nada más tengo que decir que tal o cual. 2 puntos, porque en realidad la Constitución de 1904 tiene 2 puntos y no quiero que me los copien textuales, por el amor al Señor. Háganlo con sus propias palabras. En este grupo no, pero les quiero contar una película de terror para terminar la clase. Me salieron trabajos mellos. Ustedes saben lo que son los trabajos mellos, ¿verdad? O morocho, o gemelo, iguales. Señores, no perdono trabajos iguales. Me pasó en el otro grupo. No le puse Z porque va a ser considerada, pero les metí una prendida pública a través del tablero de anuncios. Y yo espero que en este grupo eso no pase, no se compartan los trabajos. Es una falta de respeto. Así que bueno, pero uno termina de ver casos y cosas, ¿vieron? Así que, señores, hasta aquí es nuestra clase. Yo voy a estar montando esa tarea el día de mañana para que ustedes la tengan ahí disponible de análisis. Y, por favor, al resto de los que no pudieron conectarse, hago el llamado a través de este video para que me dejen saber si a través de la plataforma, por favor, me van a escribir si ya pudieron o no pudieron ver las cápsulas de conocimiento. Porque si ustedes no siguen cacareando el tema, si no abren su ticket en el CAS, entonces, señores, vamos a tener un serio problema porque yo no puedo manipular la plataforma para que ustedes logren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo cumplo con tener la plataforma al día, pero ustedes deben de hacerme saber si ya pueden ver los contenidos de las cápsulas de conocimiento 1 y 2 y que esto no retarde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en la 5ª semana. Eso trae como consecuencia que la próxima semana es básicamente la última, porque en la semana 7, que es la última, yo los veo, sí, hola, ¿cómo están? Pero en la 7 ustedes tienen el examen final de esta materia. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? Abdiel, José Palau. No, profesora, todo No, claro. profe. Muy Ver el video, hacer tareas, Ok, no pasa nada más. ok, Abdiel, pregunta, ¿tú sí puedes ver tus cápsulas de conocimiento 1 y 2 de los módulos? No, de hecho, como le había comunicado que había estado muy ocupado por el cierre de mes con el trabajo, estuve revisando ayer y no podía entrar. Entonces tuve que escribir a mis compañeros qué material usted ha enviado para suplementar lo que no podía ver, y entonces ellos me pasaron el temario pero ya ayer mismo también les pasé el ticket así para que ellos revisen a ver cómo es ese cuento de que no puedo ver. Bueno, de hecho también me pasó algo extraño
porque yo di desarrollo organizacional y ahora esa misma materia que ahí yo pasé me aparece ahora con otro nombre y entonces se había como habilitado que tenía un ejercicio, imagínense, de esa materia para este viernes. Y yo, pero ¿esto qué es? Dios mío, si yo pasé esto. O sea, yo nada más debería estar dando 2 materias este bimestre. Este bloque. Ahora, pregunta del $1.000.000. ¿Tú abriste tu ticket a la universidad y ya reportaste eso? A la universidad sí, pero usted sabe que ellos no responden inmediatamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo abrí un ticket también, estoy esperando que me respondan. Sí, sí, pero bueno, ya que ellos ya, en verdad, se escapan de sus manos y la de nosotros, así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo espero en el Señor que prontamente podamos dirimir estos temas y que el resto, a los que no están aquí, que por favor me dejen saber, porque de otro modo, pues vamos trabajando en el aire y recuerden que mi examen se alimenta de las cápsulas de conocimiento. Si ustedes no tienen acceso a ese contenido, entonces muy difícilmente van a poder desarrollar un examen de manera exitosa, porque yo voy a hacer un examen y yo pregunto de lo que está en las cápsulas de conocimiento. Así que, bueno, señores, me dejan saber, me escriben a la plataforma. A los que no vi, buenas noches. Y a los que vi, muchas gracias por estar conectados y por su tiempo. Bendiciones. Hasta luego. Listo, buenas noches. Chao, José. Chao, Abdiel. Bendiciones. Chao, chao.